las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Un saludo especial para todos los oyentes. Comenzamos una emisión de V Radio. En la presentación, Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Hola Santiago, bienvenido. Hola Marta, bienvenida y un saludo también a los oyentes en este inicio de año donde les traemos en V Radio un balance del trabajo de la Unidad para las Víctimas desde las áreas misionales. Hablaremos de reparación, de atención humanitaria, también de asuntos étnicos y otros temas. Así que comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. La Unidad para las Víctimas alcanzó metas importantes en materia de reparación desde la dimensión individual y colectiva. Enrique Ardila es el director de reparación de la entidad y destaca los avances durante el 2020. Escuchemos. En reparación colectiva, 13 sujetos de reparación colectiva finalizaron su proceso de reparación. También avanzamos en la entrega de bienes de uso colectivo, insumos agropecuarios para el fortalecimiento de unidades productivas. Entregamos materiales de obra, mobiliario social y comunitario a más de 49 sujetos de reparación colectiva. Contarles que pudimos avanzar en 119.284 indemnizaciones administrativas. Esto es una inversión de casi 1 billón de pesos. Y durante la pandemia que tuvimos este año, contarles que pudimos llegar a más de 57.000 víctimas del conflicto, donde recibieron su indemnización administrativa. También a más de 50.600 víctimas del conflicto y les entregamos una orientación y una asesoría en la inversión adecuada de los recursos. También contarles que corrimos lo que llamamos nosotros el método técnico a más de 320.000 víctimas de la ruta general y pudimos pagarles a esas más de 320.000 víctimas a 8.000 víctimas del conflicto que a través de este método técnico recibieron el pago de su indemnización. En el grupo de enfoque psicosocial tenemos grandes avances, podemos llegar con la estrategia de reparación integral que compone la medida de rehabilitación psicosocial, la de satisfacción y garantías de no repetición. Llegamos a más de 20.000 víctimas del conflicto en el país y esto lo hicimos focalizándolo en los 80 municipios PEDED y también pudimos llegar a más de 3.200 víctimas que recibieron atención psicosocial. Realizamos 900 acciones en 266 sujetos de reparación colectiva. Se cerró la medida de rehabilitación comunitaria en más de 16 sujetos de reparación colectiva. En el área psicosocial podemos resaltar que hicimos y llevamos a cabo a pesar de la pandemia la realización de 11 conmemoraciones. Desarrollamos también 19 iniciativas territoriales de reparación en las líneas socioproductivas, socioculturales, de educación para la paz y esto lo hicimos en el marco de la medida de garantía de no repetición. También desarrollamos la estrategia Tejiéndonos, esta estrategia que desarrollamos en las comunidades retornadas con víctimas de desplazamiento forzado. Esta estrategia la llevamos en 36 comunidades víctimas de desplazamiento forzado y es una estrategia que la pudimos hacer tanto de forma virtual como presencial cuando se nos permitió. Pues la Dirección de Gestión Social y Humanitaria de la Unidad para las Víctimas es la encargada de llevar a cabo los procesos de atención y ayuda humanitaria, también atención de emergencia, servicio al ciudadano, canales de atención, entre otros temas. Héctor Gabriel Camelo es el director de esta oficina y nos entrega un balance de los resultados durante el año 2020. Desde la DGCH de la Unidad para las Víctimas, nosotros adelantamos análisis
consolidación y seguimiento a la programación de los giros de atención humanitaria en lo que tiene que ver comunidades étnicas enfocados en el tema de pandemia. Aquí hemos adelantado las acciones correspondientes para que las víctimas de desplazamiento forzado en el marco de la emergencia sanitaria y ecológica en lo que tiene que ver con las poblaciones étnicas hayan podido tener un mayor beneficio específico en el tema de atención humanitaria. En lo que tiene que ver con actos administrativos, se emitieron más de 360,000 actos administrativos. Esto teniendo en cuenta la necesidad de colocación de la atención humanitaria o suspensión de aquellas familias que vienen siendo beneficiarias de la atención humanitaria, pero que han superado su situación de vulnerabilidad. Activamos más de 320,000 solicitudes de atención humanitaria con un presupuesto significativo de 364,000 millones de pesos. Pudimos entre enero y diciembre de la vigencia 2020 hacer una colocación de más de 650,000 giros para atención humanitaria, lo que supuso una ejecución de recursos por más de 404,000 millones de pesos, teniendo en cuenta la adición de recursos que hemos generado, atendiendo así a más de 2.200.000 personas en lo que tiene que ver exclusivamente con atención humanitaria. Asimismo, hemos realizado más de 1.300 colocaciones de ayuda humanitaria por un valor de ejecución de 2.000 millones de pesos. Y así hemos podido realizar o atender solicitudes en más de 243 municipios. V Radio. Otra de las áreas misionales de la unidad es la Dirección de Registro y Gestión de la Información. Desde allí, la entidad administra todo lo relacionado con el Registro Único de Víctimas y, por otra parte, coordina la Red Nacional de Información, donde se realiza una articulación con las demás entidades para gestionar, analizar y fortalecer los sistemas de información en el marco de la política pública de víctimas. El balance de estos temas nos los entrega el director de registro, Emilio Hernández. Hemos cerrado el año excluyendo a 3.780 falsas víctimas de nuestro registro único de víctimas. Asimismo, evolucionamos el observatorio para las víctimas de tal forma que entregamos el mapa de victimización cumpliendo el numeral 5.1.3.7 del Acuerdo Final para la Paz. Hemos creado una respuesta institucional sólida, reduciendo en el 97% el rezago de la misma, y hemos actualizado las variables del registro único de víctimas, aproximadamente 1.346.000 variables de data quality actualizadas en el registro único de víctimas. La Subdirección de Valoración y Registro ha cerrado el año cuadruplicando las formaciones al Ministerio Público. Cerraremos con 917 formaciones al Ministerio Público, lo que nos permite tener una puerta de entrada a las víctimas mucho más fortalecida. Asimismo, hemos cumplido con la valoración de más de 72,000 personas de eventos masivos y hemos cumplido con más de 70.400 declaraciones valoradas en eventos individuales. Por su parte, el equipo de sentencias se consolida con más de 3.000 sentencias de restitución de tierras atendidas y hemos mejorado la oportunidad de respuesta de sujetos colectivos en un 96%. La Subdirección Red Nacional de Información, por su parte, cierra con más de 538 POSIs aprobados. Estos planes permiten el fortalecimiento de los sistemas de información de los diferentes entes territoriales, pero además cumplimos con las 8 mediciones que nos trazamos para hacer, entre las que se resaltan la superación de situación de vulnerabilidad, la subsistencia mínima y el indicador de goce efectivo de derechos. Hemos construido un modelo integrado robusto que permite mejorar los modelos de ubicación y contactabilidad de nuestras víctimas, y hemos mejorado estadísticamente y creado el método técnico de priorización. Hemos creado visores que permiten establecer el mapa de victimización de una forma geográfica y además la georreferenciación de diferentes tipos de bienes que contiene el Fondo de Reparación de Víctimas. En esta forma hemos creado un sistema de cifras estratégicas y hemos vinculado a más de 1.200 entidades en nuestras fuentes del modelo integrado. Aura Elena Acevedo es la directora de gestión interinstitucional de la Unidad para las Víctimas. Esta oficina estratégica tiene como objetivo coordinar y articular a las entidades del orden nacional y territorial que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Además, maneja temas de participación y oferta para las víctimas del conflicto, entre otros temas. Este es el balance 2020 por parte de la doctora Aura Elena Acevedo. Logramos un gran diálogo con las mesas departamentales
distritales de participación efectiva de víctimas, con la mesa distrital, en donde se generaron alrededor de 328 compromisos que en la actualidad se encuentran cumplidos al 100%. Logramos realizar el comité ejecutivo, el 11º comité ejecutivo, con la presencia del señor presidente de la República, en donde revisamos absolutamente todo lo que tiene que ver con el documento COMPES de financiación de la ley de víctimas para estos próximos 10 años. De igual manera, logramos, con todo lo que tiene que ver con situación de superación de vulnerabilidad, hacer un análisis de manera cualitativa que nos permitió llegar a más de 1.133 entidades territoriales con la información de cómo están la población víctima y sus derechos, y permite gestionar y canalizar de una manera mucho más efectiva la gestión de oferta de las entidades del SNARIP. De igual manera, desde el grupo de proyectos logramos llegar a más de 250 asistencias técnicas, logramos generar un proyecto tipo de generación de ingresos, el cual a la fecha está disponible en la MGA web del Departamento Nacional de Planeación. Tenemos más de 660 proyectos registrados y viabilizados en nuestra herramienta SIGESPLAN, que nos permite hacer un balance y hacer un seguimiento muchísimo más efectivo de todo lo que tiene que ver de los proyectos por oferta de la Unidad para las Víctimas. Desde el SNARIP y con todo el movimiento de la oferta del Gobierno Nacional, logramos llegar a más de 3.650.000 víctimas con acceso efectivo de oferta. Eso permitió un incremento del 63% de acceso efectivo de oferta de la población víctima en comparación al año 2019. Estamos en V Radio con el balance 2020 y los retos 2021 de la Unidad para las Víctimas, hoy desde las diferentes áreas misionales de la unidad. Por su parte, Luz Patricia Correa, directora de Asuntos Étnicos de la Unidad, una oficina que se encarga de articular con las demás direcciones y subdirecciones de la entidad las acciones de atención, asistencia y reparación integral para los pueblos y comunidades indígenas, también para el pueblo rom o gitano, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que han sido afectadas por el conflicto, y que todas estas acciones sean acordes a la identidad, cultura, territorio y autonomía de todos estos pueblos y comunidades. Este es el balance 2020 en materia de asuntos étnicos. Avanzamos con la caracterización de alrededor 20 comunidades en el marco de la orden sexta del auto 266. En reparación colectiva avanzamos con 144 sujetos en toda la ruta, y esto es importante en tanto es un número significativo. Los avances están entre el 90 y el 95%. Logramos llegar a casi todas las comunidades del país, excepto aquellas que mantuvieron un aislamiento prolongado. En lo relacionado con emergencias especiales de carácter étnico, atendimos 10 emergencias en la aplicación de la resolución y con un enfoque étnico. En lo que tiene que ver con comunidades asistidas, que es lo que tiene que ver con sentencias, restitución de tierras, autos de la Corte y en general órdenes judiciales, logramos un cumplimiento del 100% y un nuevo elemento en el cual la Dirección de Asuntos Étnicos incursionó, que tiene que ver con todo el tema de la asistencia técnica a entidades. 179 entidades priorizadas, un cumplimiento del 200%, más de 130 planes de desarrollo acompañados, revisados, igual número de planes de acción territorial y un proceso de certificación étnico para las comunidades. Igualmente logramos avanzar con un asunto que es muy importante, que nos va a dar la pauta para saber cómo tenemos que avanzar como entidad en la implementación de esos 3 marcos normativos que alrededor de la 1448 implican la implementación de todo el tema étnico, y es tener un balance de la implementación a 9 años de la política pública étnica, de cómo está el Estado colombiano en esa implementación. Vamos a una pausa en V Radio y ya volvemos con los retos para este 2021, el trabajo que se hará en este año por las direcciones de registro, gestión interinstitucional, asuntos étnicos, gestión social y humanitaria y reparaciones. Así que no se desconecte porque ya les contamos los detalles. V Radio. Si eres víctima del conflicto, cumpliste 18 años y ya se realizó tu encargo fiduciario, comunícate con cualquiera de nuestros canales de atención virtual o envía una copia de tu cédula al correo documentación@unidadvictimas.gov.co para iniciar tu trámite de pago. Recuerda que este se realiza únicamente con la cédula de ciudadanía. No se aceptan contraseñas. Así de fácil accedes a la indemnización, una de las medidas de reparación integral.
En la Unidad para las Víctimas trabajamos para brindarle un mejor servicio. Recuerde que en la nueva normalidad se deben cumplir los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y las instrucciones que adopten o expidan diferentes ministerios y entidades del orden nacional para evitar la propagación del coronavirus. Por eso lo invitamos a seguir los protocolos de bioseguridad de las instituciones, respetar y mantener un distanciamiento responsable y un aislamiento preventivo. Unidos por las víctimas. ¿Qué hubo? ¿Ya vio a Justo, el líder antifraude? ¿Cómo así? Pues Justo, el líder antifraude que siempre ha estado cuidándonos de los lobos que nos quieren estafar. Hola, soy Justo, el líder antifraude. Recuerde que siempre deben dudar de personas extrañas que les ofrecen atajos o servicios de la Unidad para las Víctimas y les piden dinero. Que no le echen cuentos. Todos los trámites de la unidad son gratuitos y no necesitan intermediarios. Denuncie cualquier irregularidad a la línea gratuita nacional 018-091-1119 y en Bogotá al 426-1111 o escriba al correo electrónico grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co. V Radio. Seguimos en V Radio hablando de la gestión de la Unidad para las Víctimas. Ya hablamos de los logros 2020 y ahora hablaremos de los retos y las metas que se han trazado para este 2021 desde las 5 áreas misionales de la entidad. Marta. Bueno, Santiago, desde la Dirección de Reparación los retos están encaminados a continuar trabajando en la entrega de indemnizaciones y la implementación de los planes de reparación colectiva. Escuchemos al director de Reparación de la Unidad para las Víctimas, Enrique Ardila. En el tema de reparación colectiva, para nosotros es muy importante continuar implementando el proceso en los sujetos de reparación colectiva para poder cumplir la meta que se ha propuesto el Gobierno Nacional de reparar administrativamente a los sujetos colectivos que fueron víctimas del conflicto. En reparación individual es muy importante destacar que tenemos un gran presupuesto, más de 1 billón de pesos para indemnizar por vía administrativa en el año 2021. Nuestro reto para el 2021 es ampliar el método técnico, es decir, para llegar a más víctimas del conflicto de lo que nosotros llamamos la ruta general, más de 300.000 millones de pesos que vamos a destinar para el pago vía administrativa de la indemnización del método técnico, es decir, de la ruta general. En el tema de retornos y reubicaciones, también muy importante mencionar que tenemos el reto de realizar la focalización, seguimiento y cierre del acompañamiento en el proceso de retorno y reubicación a más de 50 comunidades, y este cierre tenemos que hacerlo con acto administrativo. Queremos realizar la implementación de la estrategia de recuperación emocional grupal para garantizar el acceso a la medida de reparación integral por lo menos en 20.000 víctimas del conflicto. Y en el Fondo para la Reparación a las Víctimas también tenemos grandes retos para el próximo año. Uno de ellos es poder poner la plataforma CISA y en la plataforma propia del Fondo para la Reparación a las Víctimas 40 nuevos inmuebles para que se puedan comercializar. Y no dejaremos de avanzar en la reparación a las víctimas y los sujetos colectivos para el 2021. Y los retos para el 2021 desde la Dirección de Gestión Social y Humanitaria, el director Héctor Gabriel Camelo se refirió a la eficiencia en materia de atención de emergencias y pagos de ayuda y atención humanitaria. Escuchemos. Desde la DGCH, Dirección de Gestión Social Humanitaria, tenemos unos logros bastante significativos, pese al avance que hemos obtenido en la vigencia 2020 y las dificultades que nos ha traído la emergencia sanitaria. Pero esas dificultades las hemos superado y hemos generado unas estrategias con la finalidad de que en la vigencia 2021 logremos una eficiencia en la atención y en la ayuda humanitaria. En lo que tiene que ver directamente con el tema de la población en Vera alojada en el albergue que se maneja desde allí, nosotros procuramos consolidar y concretar la oferta distrital y nacional para que las familias finalmente tengan su oferta de vivienda, y en lo que tiene que ver y en materia con actos administrativos, generarlos pero con una mayor incidencia, una mayor efectividad y eficiencia para que las colocaciones se realicen de una manera más ágil y se pueda suspender en aquellos casos que se ha superado la situación de vulnerabilidad. En lo que tiene que ver con atención y ayuda humanitaria, vamos a fortalecer
y automatizar todas las herramientas con las que nosotros contamos, con la finalidad de poder generar un mayor acercamiento, agilidad en la colocación del giro y para que nuestras víctimas también puedan reclamarlo de la manera más eficiente posible. Asimismo, queremos fortalecer la interacción, articulación con las entidades territoriales para poder implementar las estrategias tendientes a generar una mayor participación de las entidades territoriales en lo que tiene que ver con el acompañamiento o asesoría técnica en planes de contingencia. Para el 2021, la gestión de oferta para las víctimas, participación efectiva y trabajo con las entidades son algunos de los retos más importantes de la Dirección de Gestión Interinstitucional, como lo destaca Aurelena Acevedo. Nosotros debemos continuar con este proceso de seguimiento de la gestión de oferta. Tenemos que verificar cómo se logra materializar en el aporte al goce efectivo de derechos de la población víctima todo este esfuerzo que hacemos a nivel nacional y territorial en la gestión de oferta. Tenemos que seguir llegando a las entidades del orden nacional del SNARIP con nuestras mediciones y con nuestros análisis para que los esfuerzos de las entidades del orden nacional se canalicen en donde necesitamos para todo el proceso de superación de situación de vulnerabilidad y reparación integral a las víctimas. En el orden territorial nosotros tenemos que continuar en la verificación del cumplimiento de las acciones que establecen las entidades del orden territorial en los planes de acción territorial, verificar cómo se da ese cumplimiento de esas acciones y asimismo expedir las correspondientes certificaciones que les evalúan ese aporte efectivo al goce de derecho de la población víctima por parte de las entidades territoriales. Tenemos un reto muy grande en todo el tema de elección de mesas para el próximo año. Vamos a hacer un acompañamiento técnico, vamos a hacer una estrategia de comunicaciones muy fuerte y en este proceso de socialización de la oferta vamos a implementar toda la ruta de oferta a nivel nacional y territorial en los centros de atención y reparación a las víctimas CRAC. Entonces este es el reto más grande, poder verificar que todos esos esfuerzos se consumen finalmente en el aporte al goce efectivo de derechos, en la materialización de los derechos de la población víctima y cómo en términos de resultados ellos acceden a la oferta. Por parte de las mesas, seguir con esta incidencia fuerte, seguir participando o que ellos participen en todos los procesos y hacer un proceso de acompañamiento técnico muy fuerte en las elecciones para el 2021. Desde la Dirección de Registro y Gestión de la Información en cabeza de Emilio Hernández, los retos tienen que ver con la consolidación de las herramientas para gestionar precisamente toda la información. Escuchemos a Emilio Hernández. Grandes retos se vienen para la Dirección de Registro y Gestión de la Información en el 2021. Por su parte, la Subdirección Red Nacional de Información tendrá que estabilizar todas las herramientas con las que ha ayudado la misionalidad, entre las que se resaltan SIGESPLAN, la herramienta de emprendimientos y el recibir la herramienta SIGO. Asimismo, la construcción por parte del grupo de análisis de la medición del SCB étnico en articulación con la Dirección de Reparación y la Dirección de Asuntos Étnicos. Por su parte, en la Subdirección de Valoración, Registro y Línea Jurídica de la Dirección de Registro establecerá un nuevo manual de valoración mucho más actualizado en la que se incorporen los criterios aprobados por el Comité Ejecutivo. Esto acompañado de la oportunidad de valoración que no puede decaer y seguirá estando muy en alto. Los desafíos para la Dirección de Asuntos Étnicos tienen que ver con el fortalecimiento de la implementación de los decretos ley y la vinculación de las entidades territoriales en la política pública de víctimas desde lo étnico. Así lo dio a conocer Luz Patricia Correa. 2021 estará lleno de desafíos para la unidad y para la Dirección de Asuntos Étnicos y creo que para las misionales en general. Yo creo que son varios los desafíos y lo que tendremos que avanzar. Uno, derivado de contar con un balance de los decretos ley, es poder trazar la ruta para continuar en una implementación cierta que acelere la implementación de los decretos ley y que permita a las víctimas étnicas poder gozar efectivamente de sus derechos. El segundo desafío tiene que ver con el tema de vincular a las entidades territoriales en la implementación de la política pública étnica. Esto es algo en lo que tenemos que avanzar porque a diferencia de la 1448, en los decretos ley aún no avanzamos suficientemente en ese tema. El otro desafío en el marco de la reparación, del cual la Dirección de Asuntos Étnicos tiene un rol muy importante, en tanto tiene casi el 95% de la ruta de reparación colectiva y donde tendremos el año próximo alrededor de unos 120 sujetos, es
avanzar la ruta es poder avanzar en la protocolización por lo menos de 40 sujetos y poder, digamos, cumplir nuestras metas del Plan Nacional de Desarrollo. Creería que esos serían los 3 principales desafíos que tendremos. V Radio. De esta manera llegamos al final de V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Recuerden visitar www.unidadvictimas.gov.co para conocer estas y otras noticias. Los acompañamos Marta Esteves y Santiago Santa Coloma. Y síganos en nuestras redes sociales en la cuenta Unidad Víctimas en Facebook, Twitter e Instagram. Y en YouTube, suscríbase a la cuenta Unidad Víctimas Col. Nos escuchamos en una próxima emisión. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.